a todas y a todos. Les agradezco por unirse al evento y conmemorar con nosotras el Día Internacional de la Mujer. Vamos a esperar unos minutos a que tengamos más personas unidas a nuestras redes y a nuestro evento. Mientras tanto, les comento que vamos a tener transmisión en la página de Facebook para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la región de América Latina y el Caribe, la página de Facebook de ONU Mujeres y la página de Facebook de América Latina Genera. La reunión se llevará a cabo en español, pero tenemos servicio de traducción simultánea disponible para oír todo el evento en inglés, al que pueden acceder seleccionando el botón de traducción que está abajo en su pantalla. There is simultaneous translation. Please select the interpretation icon below on your screen. Les recordamos a los panelistas que por favor mantengan sus micrófonos cerrados cuando no estén hablando. Y les pedimos el favor de tener en cuenta los tiempos. Una de nuestras colegas, Andrea García, les estará recordando por el chat cuando les falte solo un minuto y aparecerá para decirles que se acabaron los minutos. Les recordamos a nuestra audiencia que el documento que estamos lanzando hoy se encuentra ya disponible en español y en inglés en nuestra página web. Entonces las invitamos a consultarlos. Hoy en el Día Internacional de las Mujeres estamos haciendo el lanzamiento del documento de política pública entre el PNUD y ONU Mujeres, que se titula Los impactos del COVID en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe. Este documento nos muestra un portafolio de políticas públicas que se han tomado en la región para prevenir el aumento de desigualdades de género y nos invita a tomar acciones para cerrar brechas. Este hace parte de una serie de documentos de política que están disponibles al público en nuestra página web del PNUD. Tenemos unos invitados e invitadas de lujo para esta conversación. Vamos a comenzar el evento con las palabras de nuestro director regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Luis Felipe López Calva, y palabras de la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Baeza. Luego vamos a dar paso a la presentación de los grandes mensajes del documento por una de sus autoras, Paola Vergallo, profesora asociada a la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina. Tenemos luego dos especialistas en temas de género de la región, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, y Hugo Ñopo, investigador senior de GRADE. Luego les vamos a tener un conversatorio con la autora y los dos especialistas y cerraremos nuestro evento con las palabras de los directores regionales para América Latina y el Caribe del PNUD y ONU Mujeres. Doy paso entonces a las palabras de nuestro director. Muchísimas gracias, Ana María, para el PNUD América Latina y el Caribe. Es un día muy especial y muy importante. La presentación de este, que es uno de nuestros documentos de trabajo de respuesta al COVID, que ha sido una serie muy exitosa con más de 120,000 descargas en nuestra página web, pero además muy especial por el Día Internacional de la Mujer y porque es un documento que hemos trabajado en conjunto con ONU Mujeres, América Latina y el Caribe, por lo cual agradezco muchísimo la confianza y el trabajo en esta y muchas otras iniciativas que tenemos con nuestra querida María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe. Pero quiero decir también que es muy especial para nosotros, es un verdadero privilegio, y lo digo de verdad, tener a la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan. Rebeca ha sido yo creo que es una de las políticas mujeres más destacadas en el ámbito de las políticas del desarrollo, pero siempre con un enfoque muy claro sobre la inclusión y los derechos de las mujeres y la inclusión económica, social, política. Desde su trabajo como funcionaria pública en su país, después desde su paso por la CEPAL, después en su trabajo en Naciones Unidas en el PNUD como directora regional y como administradora asociada, y sin duda como secretaria general iberoamericana, siempre una gran abanderada de las causas de las mujeres, pero además con un enfoque siempre de gran seriedad intelectual. Entonces, Rebeca, de verdad un privilegio tenerte con nosotros. Y por supuesto, un gran saludo a los autores y autoras de este trabajo conjunto entre PNUD y ONU Mujeres, Paola Vergallo, Marcelo Mangini,
Mariela Magnelli y Sabina Berkovich. Realmente un gran trabajo. En un momento más vamos a escuchar el contenido, y a un gran amigo y un gran economista que ha trabajado muchísimo en el área de la inclusión de género, de la discriminación en general, pero sobre todo con un enfoque en los mercados laborales, que es Hugo Ñopo. Tenemos realmente un equipo de lujo. Agradezco muchísimo a Marcela Meléndez, nuestra economista en jefe a nivel regional, y a todo su equipo, que son realmente quienes se han encargado de llevar a cabo estas iniciativas. No solamente la parte analítica, sino el apoyo operacional. Quiero decir que el trabajo además se basa en otra asociación conjunta con mujeres, que es nuestro Global Tracker, en donde hemos seguido de cerca la respuesta a la pandemia del COVID, para entender en dónde ha habido un lente de género en esa respuesta. Yo no quiero alargarme porque el contenido lo tienen hoy nuestros expositores, solamente hacer varios puntos. Es claro que el efecto del COVID-19 ha sido particularmente fuerte en nuestra región, y particularmente fuerte sobre las mujeres. Desde el punto de vista del ámbito doméstico, un impacto muy grande, no solamente en el ámbito quizás más serio, que es el tema de la violencia, sino también en el ámbito de las presiones sobre el cuidado. Ha hecho visibles prácticas de cuidado que debemos cambiar. En el ámbito laboral, la caída en la participación laboral, que ya era baja, y en el empleo, la vulnerabilización también del empleo y la visibilidad de lo vulnerable y precario que es en muchos casos el empleo de la mujer, de lo expuesto en este caso concreto que están las mujeres por sus posiciones de trabajo al contagio en la pandemia, de manera que están sobreexpuestas en muchos sentidos en algunas de estas actividades. Y en general, yo diría que la conclusión más importante de la revisión de este trabajo, y me quedaría con eso por ahora para pasar al contenido, es que no se trata de hacer respuestas al COVID para las mujeres, o con un enfoque de género, o con un lente de género solamente. Se trata de hacer respuestas al COVID por las mujeres participando y liderando el diseño de las políticas de respuesta y de recuperación. Esa es, creo que, una de las principales elementos y una de las principales garantías de que entonces las políticas serán las adecuadas. Tenemos que seguir haciendo mucho énfasis en ello. Voy a pasar a la discusión sobre el contenido, pero agradezco de verdad de manera muy especial, y obviamente María Noel, tenemos muchas asociaciones muy importantes que llevamos adelante. Esta es una de ellas. Agradezco de nuevo tu confianza. Regreso contigo, Ana María. Muchas gracias. Ahora le doy paso a las palabras de la directora de ONU Mujeres, María Noel, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días y feliz Día de la Mujer, tanto para los hombres como para las mujeres. La verdad que aquí tenemos unos hombres maravillosos que nos apoyan todos los días en decisiones de hacer análisis, en decisiones de proyectos. Luis Felipe, te agradezco mucho todo el apoyo que nos das siempre y por tu gran feminismo. Y lo mismo agradezco mucho a Hugo porque su análisis es maravilloso, disfruté muchísimo la lectura de este análisis, y bueno, por supuesto, mi querida amiga Rebeca Greenspan, que es una gran mujer que tenemos y que sigue adelante con un liderazgo maravilloso como lo está demostrando constantemente. Es un placer para mí estar con ustedes, y bueno, quisiera traer algunos temas a colación para que podamos reflexionar en conjunto cómo seguimos para actuar, porque lo que queremos es un análisis, una reflexión para la acción. No podemos seguir como estamos. Estamos apuradas, estamos cansadas de la discriminación. Por eso necesitamos indignarnos con la capacidad analítica de poder actuar y cambiar esta realidad que no nos merecemos y no debemos de seguir teniendo. Hoy celebramos un 8 de marzo donde ponemos de relieve las mujeres en el liderazgo para lograr un futuro igualitario en el mundo de COVID. Este es el día, es el tema que ONU Mujeres decidió, y en todo el mundo, en los 90 países donde estamos presentes y desde nuestra sede en Nueva York, estamos haciendo hincapié. Mujeres en liderazgo. Y también les quiero contar que la Comisión del Estatus Jurídico de la Mujer, que comienza el lunes que viene,
tiene como tema central la participación política de las mujeres en el liderazgo. Entonces estamos alineadas. Y por último tenemos un gran evento el 29 de marzo, 29, 30 y 31 de marzo, que también los invito a todos, que es el Foro Generación Igualdad, que comienza en México y que va a culminar en Francia, en París, en junio, y que queremos resaltar los planes de acción para llevar adelante esta igualdad y que seamos nosotros la generación igualdad. La participación y el liderazgo plenos y efectivo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida impulsan el progreso de todos, no solamente el progreso de las mujeres. Cuando las mujeres lideran, vemos resultados positivos en las sociedades. Y quiero destacar el rol que las mujeres presidentas, primeras ministras han tenido en la pandemia, como mucho ya se ha destacado y se ha hecho análisis en la prensa. Y es por eso que la participación de mujeres y la adopción de decisiones de forma plena y efectiva en la vida pública serán el tema prioritario que nos ocupe todo este año. El COVID-19 ha impactado desproporcionadamente a las mujeres. Lo han dicho ustedes en el análisis, lo ha dicho Luis Felipe, Rebeca siempre lo destaca, y esto se basa en una desigualdad y una discriminación que era la base también. No es que el COVID vino a tocarnos como una varita mágica de manera desproporcionada. Ya existía esa desigualdad. Pero el peor de todo es que la crisis amenaza con borrar décadas de progreso de las mujeres y niñas. Estamos convencidos que las mujeres deben estar al frente de la respuesta y de la recuperación. Y por eso estamos uniendo fuerzas en el sistema de Naciones Unidas y también en el sistema iberoamericano. Tenemos que romper ese silencio estadístico, generar datos, estadísticas que muestren ese impacto diferenciado y que muestren cómo las medidas macroeconómicas y las medidas de política pública que los estados han tomado han afectado de manera distinta a las mujeres. Hemos hecho una encuesta de evaluación rápida sobre el impacto del COVID en 3 países, Chile, México y Colombia. Y esto nos ha proporcionado un análisis sobre las consecuencias de la pandemia a través de los datos reales. Por desgracia, esto nos ha confirmado las percepciones iniciales que teníamos sobre el duro efecto que ha tenido en las mujeres la pandemia. Los datos muestran que las mujeres de la región han sido altamente impactadas por su capacidad para generar ingresos. Pero también vemos en estudios recientes del Banco Mundial, de McKinsey, que si bien a nivel mundial las mujeres representan el 39% del empleo, son responsables del 54% de la pérdida total de puestos de trabajo. El aumentar la carga de trabajo no remunerado, de trabajo doméstico, ha sido el gran problema que las mujeres debieron de enfrentar. El déficit de tiempo que impide que la mujer participe en la política, participe en la economía y pueda desarrollarse, a pesar de que más del 60% de los egresados de las universidades son mujeres. Entonces aquí se está perdiendo una energía transformadora maravillosa que los estados y las sociedades no están cantando. Las mujeres también están a la vanguardia de la lucha contra el COVID, como lo vimos, que son las trabajadoras de primera línea y del sector sanitario, pero siguen cobrando menos en todos los sectores. Esa brecha salarial sigue siendo una injusticia muy grande que debemos de eliminar. Y no quiero ni mencionar la violencia, porque es la pandemia en la sombra que ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Tenemos una experiencia pionera que hicimos con la CEPAL, un observatorio COVID en América Latina y el Caribe, con una pestaña muy fuerte de género, que fue una experiencia pionera no solo en la región, sino también en el mundo, y que también se suma al gran esfuerzo del traqueo mundial que hemos realizado conjuntamente desde ONU Mujeres y el PNUD desde nuestra sede y también ahora a nivel regional. Pero necesitamos traquear los presupuestos públicos dedicados a medidas que ayuden a las mujeres a salir de esta crisis. Por ende, quiero felicitar a los autores y también al PNUD
por haber realizado este análisis, por haber bajado los datos, pero también quiero invitarlos a que analicemos tracadores presupuestales para la equidad de la mujer, como por ejemplo el que se ha iniciado en Colombia. Necesitamos más acción, y para tener más acción necesitamos presupuestos, porque los datos no pueden quedar en el vacío. Por eso los invito a todos a que pensemos en acciones concretas para eliminar esta diferencia. Y quiero destacar que necesitamos un nuevo pacto fiscal para promover la igualdad de género. Esto lo empezamos a decir hace 2 semanas en la reunión de ministras de género y tenemos que seguir insistiendo, como lo hicimos en la Conferencia Regional de la Mujer. No es posible que los temas de mujer reciban tan poco presupuesto. Necesitamos más recursos para más acciones. Y también esa transformación digital que tanto se necesita para este nuevo mundo que enfrentamos. La mujer sigue teniendo un déficit de transformación digital que tenemos que atender. Creemos que reducir y eliminar la brecha digital va a llevar a que las mujeres realicen un aporte enorme en las economías. Y por último, tenemos que impulsar que la mujer esté al centro de la reactivación productiva. La mujer necesita tener esa oportunidad y bajar, por supuesto, su déficit de tiempo a través de sistemas nacionales de cuidado que ojalá en la región continúen existiendo. Desde ya les agradezco muchísimo por darnos la oportunidad y esperemos que este Día Internacional de la Mujer nos lleve a una reflexión que sea duradera, firme, que lleve también a la acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto le vamos a dar el espacio a Paola Vergallo, una de las autoras del documento. Tenemos previstos 20 minutos para que nos presente los grandes mensajes del documento. Paola, por favor. Muchas gracias, es un gusto estar aquí, les agradezco muchísimo la invitación y bueno, voy a compartir la pantalla para compartir algunos de los datos de la investigación. Este trabajo es el producto de un trabajo en equipo con investigadores que ya se mencionaron, con Marcelo Manghini, Mariela Magnelli y Sabina Berkovich de Fundar, y estoy especialmente además agradecida, estamos agradecidas con Marcela Meléndez, que gestionó la invitación desde el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y además fue una oportunidad para aprovechar este esfuerzo enorme que han realizado desde el Programa de Desarrollo junto a ONU Mujeres en la creación de este rastreador. Mi presentación se va a concentrar entonces en clarificar la fuente con la que trabajamos, describir las bases del alcance de nuestro análisis y en particular me voy a enfocar en lo que nos concentramos, que son las medidas de seguridad económica y las medidas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, consideradas en el rastreador, para luego terminar con unas conclusiones y algunos de los desafíos, muchos de los cuales ya fueron mencionados aquí y son, como sabemos, de mucha envergadura y nos plantean desafíos que exceden todo lo que se ha podido hacer y está por ahora en camino para enfrentar las consecuencias de la pandemia. El rastreador sobre el que trabajamos, el rastreador global de respuestas de género, como saben, es un esfuerzo conjunto liderado por el trabajo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas con un aporte sustantivo y también el liderazgo de ONU Mujeres. Es un aporte inédito para que desde la academia y los espacios de investigación contemos con una sistematización de datos a nivel global y regional que no podríamos alcanzar en nuestros espacios aislados. Lo que están viendo es la visualización de los datos a nivel global. En este rastreador se consideran 2.517 medidas, de las cuales 992 en total son sensibles al género, con la forma en la que se han clasificado en la conceptualización de la metodología de la herramienta, y lo que nosotros hicimos fue trabajar sobre las medidas específicas adoptadas para América Latina. Como podemos ver en este gráfico, dentro de las medidas sensibles al género hay una distribución en 3 de las categorías en las que se clasificaron las medidas, las medidas de seguridad económica, de trabajo doméstico, de cuidados no remunerados, que son el foco de nuestro trabajo, y las medidas de violencia contra las mujeres. Como es obvio, como sucede también a nivel nacional, a nivel regional también se replica esta situación,
Las medidas más específicas adoptadas se concentran en una proporción enorme en las que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Vemos el total de 704 medidas de las sensibles al género a nivel global y 177 en la región, y un número significativamente menor enfocadas en las políticas de seguridad económica para las mujeres y el trabajo doméstico de cuidados no remunerados. Vemos una vez más cómo se grafica la desigualdad de la inversión que estamos haciendo en tres agendas que, como también sabemos, están intricadamente relacionadas, y es claro que no vamos a reducir la violencia si no enfocamos también las cuestiones que tienen que ver con la seguridad económica, la inversión además para producir esta seguridad y el reconocimiento y la redistribución de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. Así que aquí vemos cómo se distribuyen las medidas totales a nivel global y el mismo patrón de distribución en América Latina. Los datos con los que trabajamos para nuestro estudio. Dentro de las medidas consideradas en el tracker o el rastreador para América Latina, tomamos 19 países que aparecen aquí listados. Los datos estaban disponibles al 29 de septiembre del 2020, el rastreador es actualizado permanentemente, con lo cual hasta hoy están siendo incorporadas nuevas medidas. Tomamos dentro de las medidas para esos 19 países las 415 medidas totales, de las cuales el 50% son medidas sensibles al género, y analizamos 61 medidas de seguridad económica y 15 medidas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Aquí pueden ver la distribución de las tres categorías de medidas en los 19 países de la región. Volvemos a ver que dentro de los países, con la excepción de Costa Rica, las medidas están concentradas en cantidad en las que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, un número menor en la seguridad económica, y en varios países directamente no hay medidas que aborden los temas de cuidados y trabajo doméstico no remunerado. Dentro de las medidas de seguridad económica podemos ver a su vez la distribución en categorías. Volvemos a ver el patrón de abordaje de la situación económica de las mujeres mayoritariamente a través de medidas de protección social y asistencia social dentro de ellas, un número inferior de medidas que se concentran en la situación específica de las mujeres en el mercado de trabajo, y muchísimas menos aún medidas que abordan la cuestión económica y fiscal de forma más estructural. Cuando miramos la distribución de estas medidas dentro de los 19 países de América Latina, vemos que 4 países no adoptaron ningún tipo de medida de seguridad económica a los datos registrados a septiembre del año pasado, y 4 países concentran la mayor cantidad de medidas. Estos países son Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina, que tienen entre 7 y 8 medidas en esta dimensión. El resto de los países se distribuye entre 1 o 2 medidas mayoritariamente. También vemos ahí entonces la ausencia que tiene el rezago histórico y evidente frente a esta crisis de la agenda de seguridad económica de las mujeres, una agenda tan central para alcanzar la igualdad y la autonomía. Dentro de los programas de protección social, lo que hicimos en nuestro trabajo es un análisis más cualitativo de los programas ofrecidos. Aquí podemos ver una clasificación de los países que efectivamente abordaron la protección social con consideraciones sensibles al género, a las mujeres, en un sentido más restringido del género. Esa es claramente otra de las deudas que vamos a ver tiene la respuesta a la pandemia, una consideración más amplia de la diversidad de identidades sexogenéricas. Bueno, entre los países que en su sistema de protección social emitieron medidas de asistencia que son básicamente políticas de transferencias monetarias, encontramos a la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Con la particularidad, diría yo, de 2 grupos de abordajes. Los que emitieron medidas que son compatibles con las transferencias preexistentes y han tenido un gran alcance, como el caso del IFE en Argentina y Chile, y el auxilio de emergencia en Brasil, y luego los países que emitieron nuevas transferencias que no son acumulables con las preexistentes y están enfocadas específicamente en situaciones de exclusión durante la pandemia. Otra forma de clasificar las diferencias entre estos abordajes tiene que ver con las políticas que priorizan dentro del hogar a las mujeres o a la jefatura de hogar a cargo de mujeres. Ahí hay, digamos, una diferencia importante en el modelo argentino y el modelo brasilero. El modelo argentino prioriza a las mujeres dentro del hogar y
tiene la particularidad de incluir la posibilidad de acumular este ingreso con los ingresos que reciben las trabajadoras particulares de casas de familia registradas e informales. Esto ya vamos a ver, es una de las pocas políticas que se han emitido para abordar el sector que tiene la presencia significativa que tienen las trabajadoras de servicio doméstico en nuestra región. La otra característica especial interesante es la de la política de Brasil, que admite hasta dos ingresos por hogar y prevé además una prestación para las mujeres jefas de hogar solteras con menores a cargo. Entonces vemos una vez más el patrón de abordaje de la situación económica de las mujeres a través de las políticas de protección social y de las transferencias monetarias, que en algunos casos vieron suspenderse las condicionalidades y en otros directamente crearon programas que carecen de ellas. Entonces vemos que las medidas en este caso, están mayoritariamente concentradas en la protección social. Cuando observamos las medidas de trabajo y asistencia económico-fiscal, vemos que las medidas están concentradas en subsidios al salario, incentivos a micronegocios y cuentapropistas del sector formal. Están cuando se dedican o se enfocan en la empleabilidad de las mujeres, consisten básicamente en capacitaciones y entrenamientos, y hay algunas resoluciones que otorgan microcréditos enfocados en mujeres emprendedoras. Lo que vemos además entonces en este pequeño cuadro incluido a la derecha son los países que no adoptaron ni una sola medida enfocada en el mercado de trabajo con sensibilidad específica sobre la situación de las mujeres, y luego vemos que son muy pocas las medidas que se han enfocado en este plano, incluyendo una por país en el caso de Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú y Paraguay, solo 2 en Costa Rica y 3 en los países que más intervenciones en este plano hicieron, que son Chile, Colombia y México. ¿En qué han consistido estas medidas? En la exención del pago de servicios públicos para instituciones educativas, una medida original, importante e interesante, adoptada en Uruguay, líneas especiales de asistencia y financiamiento en el sector del turismo, uno de los sectores, como sabemos, más afectados y más feminizados, intervenciones en el sector agroindustrial y microempresas familiares de Colombia y México. Lo siguiente que hicimos fue llamar la atención en particular sobre el trato de las trabajadoras de casas particulares o del servicio doméstico, que como sabemos es un área que emplea entre 11 y 18 millones de personas en la región, más del 90% de esas personas son mujeres. Esta ocupación representa entre el 10 y el 14% del empleo femenino, con una informalidad cercana al 77% de las trabajadoras. En este caso, lo que sabemos es que la pandemia intensificó enormemente las tareas de cuidado desarrolladas por las trabajadoras que no pudieron tomar licencias, y en los casos en los que se tomaron licencias, también fueron acompañadas por una proporción importante de despidos o de terminaciones de los contratos formales o informales que estaban vigentes. Esta es, según los datos que teníamos al momento que elaboramos el trabajo, la categoría ocupacional más impactada en Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. Los trabajos de Hugo y sus colegas también dan cuenta de datos sociodemográficos más completos respecto de la situación y los impactos enormes que ha sufrido este colectivo de mujeres. Entre las medidas adoptadas, que también pueden ver sintetizadas conceptualmente en el cuadro que está a la derecha, vemos que solo 5 países implementaron medidas focalizadas en este sector tan importante en la ocupación de las mujeres en la región, y que el déficit de estas medidas es significativo. Cuando miramos la forma en la que se distribuyen estas medidas, volvemos a ver que las mujeres que trabajan en el servicio doméstico son abordadas desde la seguridad social, y en particular los programas de asistencias, como les había mencionado, en el caso argentino, la posibilidad de que estas mujeres, incluso cuando están en el sector formal, son las únicas trabajadoras formales que pueden acumular el cobro del IFE, y además existen prioridades para las mujeres del sector informal. En Chile se previó la posibilidad de la suspensión de la relación contractual y la posibilidad de acceder a aportes de la seguridad social bajo el concepto de indemnización a todo evento. En Ecuador se incluyeron a las trabajadoras de casas particulares informales en el programa de transferencias, y en México se previó un apoyo financiero a trabajadoras que no habían sido previamente incluidas. Finalmente, Perú hizo una corrección legal y del mecanismo de seguimiento de la formalización de estas trabajadoras. En todos los casos y respuestas, cuando existieron, escasas,
heterogéneas e insuficientes para abordar la proporción de mujeres que se han visto afectadas por la pandemia. Finalmente, las medidas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que aparecen registradas en el rastreador están distribuidas, como se ven, entre las medidas de cuidados de largo plazo para personas mayores y personas con discapacidad, las licencias, una combinación de medidas de teletrabajo que aparecen dentro de las otras medidas, un país que hizo una asignación de dinero para cuidar y específicas regulaciones, solo también en un país para las cuidadoras y las tareas de cuidado de las mujeres que están consideradas personal esencial durante la atención de la pandemia. Bueno, como sabemos, los datos con los que contamos en la región dan cuenta de que las mujeres dedican el triple del tiempo promedio a las tareas de cuidado cuando se las compara con los varones. La pandemia ha exacerbado esa desigualdad y además sobreacumulado tareas de cuidado en las mujeres, por lo cual los datos con los que contamos indican que las mujeres realizan entre media y una jornada más semanal de trabajo en el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. Hemos visto que además estas recargas se han especialmente afectado por el cierre, se han visto especialmente afectadas por el cierre de escuelas y jardines que se produjo en toda la región y que todavía se sostiene con extensión en muchos lugares de nuestros países. Sabemos además, con los datos que se cuentan en estudios que han sido fuentes secundarias con las que contamos para nuestro trabajo, que las niñas y los adolescentes también sufren especialmente esa recarga, son un sector especialmente olvidado en la recarga del trabajo de cuidado doméstico, y lo que podemos ver en el cuadro incorporado también en esta imagen es que los servicios, las medidas que se han adoptado están concentradas en servicios provistos o financiados por el Estado, muy escasos. En la mayor parte de nuestra región no existen sistemas de cuidado, como ocurre en Uruguay y Costa Rica, que modelan un poco ese tipo de intervenciones, pero que son aspiraciones para la mayor parte de nuestras comunidades. Lo otro que se han hecho son algunas intervenciones que tienen sensibilidad a la dimensión de cuidado respecto de las políticas de trabajo flexible y teletrabajo. Hay alguna consideración también respecto de las licencias de cuidado y hay un conjunto de campañas de concienciación sobre cuidado que no están previstas en el rastreador, pero que reflejan uno de los espacios en los que más intervenciones se ha hecho, pero bien sabemos que las campañas son intervenciones culturales de largo plazo, que poco pueden impactar en lo inmediato de la afectación de la recarga de cuidados producida por la pandemia, que es como sabemos, una enorme transformación de la vida pública y privada de las mujeres insertadas en el sistema de trabajo y de las que más formal y de quienes se emplean en distintas formas de sectores informales. Entonces aquí tenemos en el cuadro la referencia a las intervenciones en materia de licencias y modalidad de trabajo remoto hechas en la Argentina, el caso de Bolivia, que se destaca por la creación de licencias especiales con goce de haberes para una diversidad de personas y mujeres entre ellas, la extensión del permiso postnatal, que por 30 días en el caso de Chile, y la posibilidad de la extensión, digamos, del cobro de los seguros de desempleo, y Cuba, que ha tomado una serie de medidas diversas en términos de protección de este tipo de responsabilidades. Dentro de las licencias familiares, que es quizás donde se ve un poco más la variación de la información y los abordajes que han adoptado los países, vemos un poco en detalle lo que decía recién respecto de cuál es el alcance, si estas licencias se enfocan en el cuidado de niños, de adultas, de personas con discapacidad, si hay alguna diferenciación en términos de la regulación del sector público-privado y si llegan, como en el caso de Cuba, más comprensivamente a madres, padres y otros familiares responsables del cuidado. Todas, en todo caso, tienen el sesgo familiarista que hemos visto y hay mucha heterogeneidad y fragmentación en términos del alcance de las coberturas de estos abordajes que empiezan a existir en la política pública de América Latina, pero que dejan muchísimo por hacer y los desafíos, como sabemos, son enormes en la aspiración de la igualdad, el reconocimiento y la distribución y la reformulación de los cuidados.
Bueno, algunas conclusiones y desafíos para terminar rápidamente. Lo que podemos ver en el rastreador es la presencia de una sensibilidad creciente en las medidas adoptadas por los estados de la región a la dimensión del impacto específico que puede tener una crisis y distintas dimensiones de la gestión de esa crisis en la vida de las mujeres. Esa sensibilidad, de alguna manera, hay que celebrarla porque venimos de épocas donde no existía la categoría de desagregación ni para la gestión de la información, ni para la producción de políticas públicas. Todavía esa sensibilidad es muy, pero muy precaria, como dan cuenta los datos que acabamos de ver, y tienen ese sesgo fuerte de los patrones de intervención de las políticas enfocadas en las mujeres hacia la violencia y la protección social cuando de medidas económicas se trata. La concentración entonces de las medidas de protección social o de seguridad económica que vimos replica ese patrón que precede a la pandemia y al trato de las cuestiones de la autonomía y la igualdad económica. Las medidas enfocadas en el mercado laboral, el trabajo formal y la política económica fiscal son todavía más escasas y uno diría pobres en términos de la capacidad de alcance. Falta muchísimo foco en las actividades específicamente afectadas por la pandemia. Estamos hablando de ciertos sectores del área de servicios, el turismo, todas las áreas que tienen que ver con la educación y la gestión que las mujeres hacen de los servicios y del mercado de oferta de servicios educativos y de cuidados remunerados. Las políticas para las trabajadoras de casas particulares son, digamos, no decir nulas e inexistentes, muy pero muy escasas, y además están de vuelta concentradas en el abordaje de la protección social o de la asistencia social en particular, y como ya se ha dicho, el desafío es evaluar con datos cuantitativos y de costo y presupuesto para evaluar la inversión del gasto realmente realizado en estas medidas. Con lo cual, por ahora lo que sabemos es que existe una sensibilidad, que conceptualmente hay algunas diferenciaciones, que esas diferenciaciones son fragmentadas, heterogéneas, muy dispares y además distribuidas con mucha desigualdad y muchas ausencias a lo largo de los 19 países de la región que estudiamos. La necesidad de contar con datos y métodos, técnicas de evaluación de las intervenciones es urgente, pero además también es necesario evaluar esas políticas que aparecen en el rastreador, no identificadas como políticas sensibles al género, y que también sabemos que están teniendo impactos diferenciados, en algunos casos incluso positivos o muy positivos, o relativamente positivos, digamos, en la vida de las mujeres. Aquí elegí el ejemplo de la asistencia al trabajo y la producción que otorgó el gobierno argentino, que es un tipo de asistencia concentrada en el trabajo formal, del cual los varones se benefician en un 68% y las mujeres en un 35% en el caso de esta asistencia en particular, pero que cuando observamos los datos de cómo se ha desagregado la contribución, vemos que las mujeres han recibido un 6% más de esos recursos. ¿Por qué? Porque se encuentran, digamos, aglomeradas en los escalafones inferiores de ese trabajo formalizado, entonces hay un impacto diferenciado positivo de una medida neutral, supuestamente, al género, que repercute con alguna ventaja en la distribución de los recursos hacia las mujeres. Esto todavía requiere datos, análisis mucho más sofisticados a lo largo de los ensayos que han hecho los gobiernos en lo que va de la pandemia. Los desafíos son infinitos. Paola, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Creo que no tiene sentido que los repita porque ya han sido mencionados, pero podemos conversar en el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Le vamos a dar paso a la discusión del documento. Se tienen previsto 10 minutos para cada exposición. Vamos a empezar con Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, para que nos cuente los grandes mensajes que rescata y su propia visión del tema. ¿Cuánto tiempo tenemos, Ana María? 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar al PNUD y a ONU Mujeres, a Luis Felipe y a María Noel por el lanzamiento de este documento que me parece que nos da realmente
una mirada mucho más profunda sobre las políticas y las medidas que han tomado los países durante la pandemia. Yo creo que el documento, en primer lugar, debería servir para un intercambio de buenas prácticas, ¿no? O de malas prácticas, pero un intercambio de conocimiento entre los países, ¿no? De lo que se está haciendo en otros lados. Yo creo que deberíamos, se debería presentar a los tomadores de decisión en las políticas públicas, en las políticas económicas y sociales, para que tomen en cuenta lo que otros países están haciendo y si funcionó, si no funcionó, si tuvo efecto, etcétera, en esos países. Porque yo creo que un poco lo que sí vemos en el informe y que es clarísimo es que hubo un gran movimiento para lo de violencia de género porque fue lo más visible inicialmente en la pandemia, pero los efectos diferenciados en términos económicos han quedado rezagados con respecto a la política pública, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con esa interacción que ha dicho Luis Felipe tantas veces, que es la interacción entre los déficits estructurales y la pandemia, ¿no? La pandemia lo que hace es profundizar y agrandar los déficits estructurales que ya teníamos y por lo tanto las debilidades que veíamos en el empoderamiento económico de las mujeres pre-pandemia se han visto agrandados, extendidos, profundizados por la pandemia. Y esto es cierto para todo el mundo, o sea, esto es cierto para la sociedad en su conjunto, pero lo que nosotros queremos es poner el foco en los efectos diferenciados que la pandemia ha tenido sobre los distintos grupos. Y la visibilidad de esos efectos diferenciados me parece que es parte de lograr mejores políticas para la recuperación. Y de ahí parte mi primera preocupación, ¿no? Mi preocupación no solo por los retrocesos tan fuertes, tan duros, como lo ha planteado el PNUD, como lo ha planteado María Noel también en su intervención, los retrocesos tan grandes que estamos viendo en los derechos de las mujeres, que tienen que ver con los efectos diferenciados de la pandemia y la falta de mujeres participando activamente en la toma de decisiones de las políticas para la recuperación económica y para la contención de la pandemia. Y probablemente ahí yace mi primera preocupación, ¿no? La preocupación de que si las mujeres no están en la mesa de decisiones, las políticas que se tomarán serán menos efectivas y la recuperación será menos dinámica, menos incluyente y menos sostenible si eso no se arregla de una vez. Los datos que tenemos es que más o menos solo el 22%, en el 22% de los casos, las mujeres han estado participando activamente en el diseño de las políticas de contención y de recuperación que se están planteando en los países. Entonces, a mí me parece que ese primer elemento, que también fue mencionado en términos de este seminario, ¿no? Todo el tema del liderazgo y todo el tema que se va a plantear en Generación Igualdad también en México el 31 de marzo rumbo a Francia. Esa es como mi primera reflexión. Mi segunda reflexión con respecto a los impactos económicos diferenciados que han sido claramente relevados es que tenemos que volver de alguna manera a una agenda que refleje los efectos diferenciados al interior de las mujeres también, porque no a todas las mujeres les impactó la pandemia de la misma manera. Entonces, cuando hablamos también de políticas sociales con perspectiva de género, con una mirada de equidad de género, tenemos también que pensar en los distintos instrumentos que necesitan las mujeres en su diversidad, porque no todas necesitan lo mismo. Y yo creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? De tratar de entender quiénes fueron incluidas o excluidas de las distintas políticas, aún
aquellas que tenían perspectiva de género o aún aquellas que tratando de ser neutrales beneficiaron diferenciadamente o positivamente a las mujeres. Entonces yo creo que ese esfuerzo también hay que hacerlo. ¿Qué ha pasado en la ruralidad? ¿Qué ha pasado con las mujeres urbanas? ¿Qué ha pasado con las mujeres formales? ¿Qué ha pasado con las mujeres informales? ¿Qué ha pasado con las mujeres indígenas? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros también no de inventar la agenda para la recuperación, sino de construirla a partir también de los efectos diferenciados entre las mujeres, que somos diversas y no somos todas iguales, ¿no? Mi tercer punto, tal vez ahí, es algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Yo creo que lo primero, por supuesto, es la visibilidad, ¿verdad? Me gustó mucho cómo lo planteó Paola, en el sentido de reconocer que hay una mayor sensibilidad ahora hacia estos temas, pero que las tareas se siguen concentrando en violencia y en transferencias monetarias. No hay nada casi para las mujeres emprendedoras, para las mujeres de las micro y pequeñas empresas, que son en su mayoría las que están cerrando con la pandemia, casi nada en términos de financiamiento y acceso al crédito, casi nada en términos de transformación productiva y de inserción, y por supuesto el gran hueco negro que es el problema de el debilitamiento de toda la infraestructura para la conciliación trabajo-familia, ¿no? Ahí yo creo que sí hay una cosa absolutamente transversal, y todo el tema de la economía de los cuidados y de la infraestructura de los cuidados que afecta a niñas diferentemente de a niños, que afecta a las mujeres diferenciadamente de los hombres. Yo creo que esa estadística de que alrededor del 33% de las mujeres que sí estaban insertas en el mercado laboral no volverán al trabajo, es una señal de alarma, porque sabemos que la pobreza ha bajado en el pasado en nuestra región precisamente por el ingreso de las mujeres y una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral remunerado, ¿no? Y yo creo que eso vamos a ver un gran rezago en la recuperación con respecto a recuperar los niveles de pobreza anteriores a la pandemia o los temas de desigualdad si no corregimos precisamente este aspecto transversal. Yo solo termino diciendo que nosotros hemos trabajado mucho sobre la agenda normativa y el marco legal, que todavía sigue siendo deficiente, y que eso es un win-win muy rápido para las mujeres. Ejemplo, el convenio 189 de la OIT, que no ha sido mencionado, digamos, porque no está entre las políticas que están tomando los países, pero eso beneficia a entre 11 y 18 millones de mujeres que son trabajadoras o trabajadores domésticos, el 90% mujeres, que tienen que beneficiarse de iguales derechos que el resto de los trabajadores. El convenio 189 de la OIT no ha sido ratificado por muchos de los países de la región. Entonces, ahí hay también medidas que en el marco normativo podríamos poner rápidamente en ejecución, que no cuestan dinero, ¿verdad? Que no solo es un problema de asignación de recursos, sino de mejorar el marco normativo al que están sujetos las mujeres. Igual nos pasa con los temas de seguridad social y de los permisos de maternidad, que siguen siendo un elemento de discriminación, porque no todo el permiso de maternidad es pagado por la sociedad, sino que está dividido y fragmentado entre los empresarios y los trabajadores. Entonces, hay una serie, yo solo quiero llamar la atención, ¿no? Que hay una serie de acciones que podemos tomar rápidamente, que no son acciones de asignación de recursos, pero que tienen un efecto inmediato y positivo sobre el empoderamiento económico de las mujeres, y que allá hay una agenda muy concreta que hemos trabajado con mujeres y que yo pongo a disposición de ustedes porque me parece que deben ser incluidos en la agenda para la recuperación económica. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar paso a Hugo Ñopo, investigador senior
de Grade para que nos cuente su visión sobre el tema y el documento. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Es un placer, un honor y un privilegio. Yo comienzo diciendo esto y felicitando todo el esfuerzo, todos los esfuerzos que se vienen haciendo por avanzar, mover esta frontera del conocimiento y de las políticas públicas respecto de lo que deberíamos hacer para construir esta sociedad más equitativa. Yo voy a traer 4 puntos sobre la mesa. Y el primero es sumarme a las felicitaciones de Rebeca acerca de este tremendo esfuerzo de visibilizar prácticas. Y visibilizar prácticas en el entendido que algunas de estas se convertirán en buenas prácticas y algunas de estas pues no lo serán, no serán exitosas. Y está muy bien, porque históricamente hemos estado acostumbrados a mirar solamente hacia atrás historias exitosas. Y ahí hemos aprendido de repente puntas de iceberg, mitades de las lecciones. Falta entender mucho mejor las otras mitades. ¿Cuáles son los errores que no deberíamos repetir? Y aquí es donde toca abrazar el error como una herramienta pedagógica por excelencia. Los seres humanos aprendemos muchísimo más de aquellas oportunidades en las que erramos, que aquellas oportunidades en las que acertamos. Hay que errar varias veces hasta aprender a hacer las cosas bien. Entonces, balancear esto de buenas prácticas y no tan buenas prácticas me parece muy valioso, muy potente, muy importante. Así vamos a ir aprendiendo juntos y no repetir errores. Vamos descubriendo juntos. Un segundo comentario que tengo que hacer es también sumarme a lo que ya se ha dicho en varias de nuestras reuniones, en varias ocasiones, respecto de cómo es que esta pandemia desnuda nuestros déficits estructurales, ¿no? Lo decía Luis Felipe, lo repitió Rebeca ahora. Y uno de los déficits estructurales más importantes que tenemos en temas de género es el que pasa de puertas hacia adentro. Porque lo que sucede de puertas hacia adentro en nuestras casas es que estructuralmente estamos muy desbalanceados. No jugamos en equipo. Tenemos un equipo que no juega como equiparado, como todos a la misma, con el mismo esfuerzo. Ya se ha dicho, entre 3/4 y 4/5 del trabajo doméstico no remunerado recae en manos femeninas. Tan solo el otro cuarto o el otro quinto de ese trabajo doméstico no remunerado recae en nuestras manos. Entonces, cuando un equipo al interior de la casa no está equilibrado, no está balanceado, bueno, ya sabemos, déjenme usar la analogía futbolística, ya sabemos por dónde nos van a hacer los goles. Entonces, nos conviene a todos como equipo equilibrar las cosas para hacernos más potente. Yo voy a volver al tema doméstico en el último de mis puntos. Y antes de eso, entonces, voy a mi tercer punto, que habla de las interseccionalidades a las que se refirió también Rebeca. El mundo es un mundo muy heterogéneo. El mundo de las mujeres obviamente también es muy heterogéneo y tenemos que pensar en varias de las interseccionalidades. Rebeca ya nos subrayaba la importancia de las mujeres migrantes y aquí hay que subrayar algo que ya veníamos viendo en países como el nuestro, por ejemplo, Perú. Yo estoy basado en Lima en este momento y Perú es uno de estos países que durante los últimos 20 años vio una bonanza económica importantísima. Y un patrón que venía dándose en todos nuestros países es un patrón de urbanización. Las familias, las personas venían migrando consistentemente de las zonas rurales a las zonas urbanas. Pero no necesariamente se insertaban a las zonas urbanas con los patrones de bienestar que nosotros quisiéramos. Entonces llegó el shock de la pandemia y muchos de estos hogares que se encontraban en condiciones vulnerables comenzaron a fluir de regreso hacia las zonas urbanas. Lo que hoy ya estamos viendo en las estadísticas es un choque importantísimo de retorno de familias a las zonas rurales. Entonces, esos flujos migratorios, esas presencias urbano-rural, pero visto de una manera dinámica, resulta importantísimo de analizar bajo estos lentes de género que quisiéramos mirar. Vinculado a eso, hay un fenómeno también muy importante que está en nuestras estadísticas laborales, y es la manera en que nos enfrentamos a el trabajo familiar no remunerado, el famoso TFNR, que está en varias de las estadísticas de nuestros países, y resulta que por la manera en que formalmente las estadísticas tratan a estos datos, estas personas no están en el desempleo, porque técnicamente están trabajando.
claro, pero están trabajando dentro de casa para un familiar, y son personas no remuneradas. Entonces, esto resulta ser una forma de empleo informal, pero quizás la forma más precaria de empleo informal, porque son personas que no solamente no tienen cobertura de salud, pensiones, de protección social, sino que además no tienen salario o no tienen salario en forma monetaria. Y resulta que este trabajo familiar no remunerado es predominantemente femenino. Es la hija, la sobrina, la ahijada que está en casa apoyando el emprendimiento familiar, que ya como punto de partida tiene una productividad bastante baja y hay que preocuparnos por ello, pero también hay que preocuparnos por entonces esa mujer que apoya en la envoltura de los paquetes, en hacer las compras para hacer los pedidos, los mandados de ese emprendimiento que, como digo, es familiar y doméstico, de baja productividad, pero tiene a las mujeres por detrás. Cuando llegó la pandemia, ese trabajo familiar no remunerado en un país como el mío, Perú, se duplicó. Lo que ya veníamos viendo en los últimos 10 años es que nosotros teníamos cerca de 9% de trabajo familiar no remunerado, que ya de por sí es una tasa altísima, porque si miramos cuánto es el trabajo familiar no remunerado en, por ejemplo, el Reino Unido, vamos a ver que allá ese es 0,4%. O sea, teníamos un poco más de 20 veces el trabajo familiar no remunerado que tiene un país como el Reino Unido. Llegó la pandemia y, claro, muchas personas perdieron los empleos y trataron de ver la forma de insertarse a alguna actividad laboral inmediatamente. Y uno de esos nichos fue precisamente el del trabajo familiar no remunerado, que se duplicó. En el momento pico de la pandemia, allá por los meses de abril, mayo, junio, el trabajo familiar no remunerado en el Perú pasó de 9% a 18%. Entonces, ahí también hay que pensar, hay que mirar en esas interseccionalidades y preguntarnos por qué es lo que está pasando y qué nos dicen, pero además, qué nos esconden las estadísticas con la mirada tradicional a la que estamos acostumbrados a darle. Y voy a mi cuarto y último punto, que como prometí, yo quería volver al tema de la casa, de lo que pasa dentro de nuestros hogares. Porque una parte importante del problema está de la puerta para adentro, en el hogar, en la casa. Les decía, esto de las inequidades. Las inequidades son gigantescas, son enormes. Y además hay temas de violencia y hay varias capas de problemas que suceden dentro de los hogares. Y ahí es donde resulta que no es fácil reconocer que parte importante del problema que vemos allá afuera, en realidad se está gestando aquí dentro de nuestros hogares. Pero así como es parte importante del problema, podemos voltear la moneda y decir, oye, esto, así como es parte importante de un problema, es parte importante de la solución. Y parte importante de la solución, entonces, nos involucra a esta mitad de la población que viene siendo privilegiada de manera histórica, de manera estructural. Y no solamente resulta que la solución entonces está cerca nuestro, está a nuestro alcance, sino que además está en nuestra cotidianidad. Nosotros podemos comenzar a construir la equidad desde ya en nuestros hogares. Eso sí, como bien adelantó Rebeca también, y como bien adelantó Paola también en las presentaciones, se trata de un tema cultural. Las barreras que tenemos que mover son culturales. Y con la cultura sucede dos cosas, una buena y una mala. La buena es que, como venimos viendo, la cultura cambia. Y eso es positivo y hay que estar optimistas frente a ello. La menos buena es que la cultura no cambia de la noche a la mañana. Hay que ser pacientes y perseverantes para que esa cultura en un mediano plazo cambie. Pero vuelvo al punto. Está en nosotros, en la inmediatez y cotidianeidad de nuestros hogares, impulsar esos cambios con esa paciencia y perseverancia de saber que en generaciones futuras esto va a cambiar. Y además hay un punto súper importante, porque dentro de nuestros hogares nosotros interactuamos con un conjunto de personas especial. Son los miembros de nuestra familia, la sangre de nuestra sangre, las personas que amamos. Entonces, ¿qué mejor punto de partida que comenzar esos cambios con esas personas que amamos, en generarles a ellas una mayor igualdad de oportunidades, generar un reparto más equitativo de tareas dentro de la casa para que de puerta hacia afuera ellas puedan tener mejores oportunidades? Ahora bien, esto que acabo de decir funciona para hogares donde hay un padre, una madre, hogares donde hay la biparentalidad y donde este reparto de tareas puede trabajarse hacia una equidad.
No olvidemos que 1/3 de los hogares hoy en nuestra América Latina ya son monoparentales. Entonces, este reparto de tareas no aplica. Ahí hay que pensar en otro tipo de soluciones. Ahí la solución tiene que ser priorizar la economía del cuidado, reconocer cuán importante es esta economía del cuidado y luchar por una provisión de servicios públicos de esta economía del cuidado, que va a servir tanto para esos hogares monoparentales como para todos los demás. Disculpa la interrupción. Queda 1 minuto. Muchas gracias. Justo daba las últimas 2 oraciones. Visibilizar estas tareas del cuidado nos van a generar bienestares transversalmente para toda la sociedad. Ahí hay un rol también para la política pública. Noten cómo es que mi intervención subraya el rol que podemos tener los individuos en nuestros hogares y la política pública. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Empezamos entonces con nuestro conversatorio. Les recuerdo que tienen 5 minutos para cada respuesta. Voy a empezar con Paola Vergallo. Su trabajo evidencia que las acciones con enfoque de género para Latinoamérica y el Caribe han sido insuficientes y desarticuladas. Sin embargo, hay algunas iniciativas muy interesantes. ¿Cuáles creo que fueron las acciones que deben ser destacadas y por qué? ¿Algún país de la región podría convertirse en referente para las demás en políticas con perspectiva de género para superar esta crisis? Paola. Muchas gracias, Ana María, y gracias por las reacciones y los comentarios. Bueno, antes de hacer alguna especulación sobre el tema, me parece importante destacar que nuestro ejercicio, como también se dijo aquí, fue un ejercicio de visibilización, también de aprendizaje de lo positivo y lo negativo. Es un ejercicio muy preliminar y conceptual en base al rastreador, que para efectivamente señalar políticas exitosas o atribuir a algún Estado una buena calificación en su respuesta a la pandemia en términos de las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres, requiere otro tipo de evaluación. Entonces, lo importante de nuestro trabajo es un primer trabajo de uso de ese material que creo que hicieron muy bien en ofrecer desde el programa de desarrollo y desde ONU Mujeres, pero la verdad que para tomar decisiones claras respecto de qué ha ofrecido respuestas destacables, hace falta otro tipo de información, un tipo de información que permite una evaluación. Evaluaciones que realmente no hacemos con el alcance suficiente y la profundidad metodológica con la que deberíamos hacerlas, tampoco con las intervenciones que venimos haciendo hace décadas, al menos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Entonces, la deuda es mirar estos programas de forma más sofisticada, con mejores datos y mejores técnicas metodológicas para hacer, digamos, jerarquías o para señalar los éxitos con evidencia. Lo que nosotros hicimos fue, como decía, un análisis más analítico y un análisis que sirve para destacar que existe esa creciente sensibilidad a la que también se refería Rebeca. Es un primer paso para responder, digamos, sensata y profesionalmente la pregunta que haces. Todavía no existen los datos. Ahora bien, ¿qué se puede decir con lo que vimos en el tracker, o en el rastreador, más allá de que existe esta sensibilidad? Hay 4 países que han tomado más medidas en el plano de la seguridad económica. Eso ya es destacable por sí. La visión que no se enfoca solo en la violencia. Costa Rica además tiene la misma cantidad de medidas en violencia que en seguridad económica, lo que refleja esa comprensión de la interrelación y el imbricamiento de las agendas. Entonces, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia son países que tienen más sensibilidad a esta, o muestran un poco más de sensibilidad a la dimensión económica. Eso de por sí me parece destacable. Después, en particular, quizás sea destacable esta amplitud del ingreso de emergencia de Argentina y esa amplitud de la definición brasilera, todavía más amplia, de 2 personas por hogar, las mujeres jóvenes y embarazadas o madres solteras. Esas especificaciones, por el alcance, además a 5 o 6 millones de personas que tienen estos programas, sin duda refleja algo que cuando tengamos datos vamos a tener más claramente si es una intervención exitosa.
Ahora bien, los desafíos son la continuidad, cómo se traducen esos programas en programas de renta básica, como había anunciado Brasil que lo iba a hacer, con qué condiciones se definen las rentas básicas, etcétera, etcétera. En ese caso, ya la Argentina ha anunciado que terminó el ingreso de emergencia, con lo cual ya vemos el primer problema, por lo cual la temporalidad de las medidas que estamos analizando también es otra alerta para calificarlas como positivas o no. Y Costa Rica me parece especialmente importante porque desde el comienzo tuvo la sensibilidad de sostener las políticas de cuidado. Claro que es uno de los 2 países de la región que tiene un sistema de cuidados más desarrollados y eso ya refleja también esa ventaja de incorporación de la agenda de seguridad económica y de autonomía económica, imbricando la vía pública y privada. Todos estos programas deben ser analizados, entre otros, desde la perspectiva de la diversidad y la interseccionalidad, como también señalaron Hugo y Rebeca, y para eso hace falta datos. Es posible que los ingresos de emergencia en algunos lugares como Argentina capturen algo de la población migrante, algo de la población marginal, digamos, de sectores rurales, indígenas, pero todavía los datos que necesitamos para verificar ese tipo de afirmación están lejos de estar disponibles, son de las deudas que vamos a promover que se salden en el futuro. Así que dejaría ahí, creo que hace falta saber mucho más para poder responder con seriedad a tu pregunta, pero están esas pinceladas de posibles intervenciones interesantes. Muchísimas gracias, Paola. Voy a preguntarle a Rebeca Greenspan, con su experiencia en la toma de decisiones de política pública, ¿cuáles cree usted que son los mayores obstáculos para desarrollar, promover e implementar las políticas públicas que garanticen la igualdad de género? ¿Cómo se podría lograr una articulación de todas las entidades del gobierno para promover un plan de fomento para cerrar o reducir estas brechas exacerbadas por la pandemia? Sí, mil gracias para eso. Yo lo primero que voy a decir es lo que dije antes. El primer ingrediente importante para que las políticas públicas puedan reflejar esta realidad es que las mujeres estén integradas a las políticas públicas. Primer punto. Segundo punto, más coordinación. Porque la verdad es que en muchos lugares hemos visto cómo vuelve a recaer solo sobre los instrumentos para el progreso de las mujeres, el pensar en las políticas en la pandemia. O sea, necesitamos que haya mucha más cooperación y coordinación entre las distintas entidades del gobierno. Y tal vez ahí, querido Luis Felipe, querida María Noel, debamos promover precisamente alrededor de este informe una reunión, una conversación para hablar de lo que funciona, de lo que no funciona, las ideas que se pusieron en un país o en otro, con las autoridades económicas y las autoridades de los instrumentos de la mujer para el avance de los derechos de la mujer. Porque yo creo que esa conversación no se está dando en toda su extensión, ¿no? Y que cuando se reúnen los ministros de Economía o los ministros de Hacienda de la región, no es de esto de lo que hablan. Entonces tenemos que hacer que sea de esto de lo que hablen. A mí me parece que ahí podríamos tal vez unir esfuerzos y hacer una convocatoria mucho más alrededor de las políticas que tienen este efecto. Mi tercer punto es que equidad de género no es mujerismo, ¿verdad? En ese sentido, ¿por qué digo esto? Digo esto porque si hemos encontrado políticas universales que son igualmente poderosas en términos del empoderamiento económico de las mujeres, ¿qué mejor que promover esas? Lo que tenemos que promover no son solo aquellas que están focalizadas en las mujeres. Tenemos que promover aquellas que tienen un impacto, una influencia sobre la equidad de género y sobre la condición de las mujeres. Y qué mejor que cuando esas son las políticas universales, porque están bien diseñadas. Y a mí me parece que ahí hay que hacer también un esfuerzo, no solo pensar, y yo creo que ahí Paola hizo este énfasis que a mí me parece muy importante. Sí, lo que hizo Argentina, que fue una política más universal, tuvo un efecto
mucho más importante en las mujeres que pensar en una política focalizada, pues qué mejor que nosotras abracemos las políticas que son políticas para toda la sociedad, pero que tienen un énfasis, un diseño que hacen que el impacto de género sea muy importante. Yo creo que este punto al que yo me he referido muchas veces anteriores en mi carrera, ¿no? El hecho de que yo lo que quiero es una agenda social con perspectiva de género. Yo quiero una agenda económica con perspectiva de género. No necesariamente políticas dedicadas a las mujeres. Y por eso me parece que la conversación y algunas de las cosas que se han dicho aquí pueden ser realmente muy importantes. Lo que queremos es una agenda para la recuperación económica, para la recuperación del COVID, que sea inclusiva y sostenible. Y para eso tiene que tener perspectiva de género, tiene que entender los efectos diferenciados, pero no necesariamente siempre lo que necesitamos es una política focalizada en las mujeres, ¿verdad? Probablemente la focalización tendrá que ser el complemento de una agenda mucho más amplia para la recuperación, que sea una recuperación incluyente, ¿no? Inclusiva. Y mi último punto es el tema de mi preocupación de la histéresis, ¿no? O sea, el hecho de que impactos de corto plazo se conviertan en tendencias de largo plazo en nuestra región. Y ese punto es un punto que nos tiene que preocupar a todos. Hay que parar los retrocesos ya, hay que hacer un esfuerzo mayor ahora, porque si no, esos vuelven a meterse en la dinámica estructural, que es una dinámica estructural hacia la desigualdad, hacia el empobrecimiento y hacia el deterioro de los derechos, ¿no? Y a mí me parece que entonces hay que hacer un gran esfuerzo ya, porque si no, los impactos de corto plazo de una pandemia se van a convertir en tendencias de largo plazo que nos tocará, como nos pasó, perdón que lo diga así, en los 80s, ¿verdad? Donde nos recuperamos de la crisis económica en una década, pero tardamos 2 décadas en recuperar los índices sociales de pandemia, pre-crisis en los 80. Bueno, no podemos dejar que nuevamente volvamos a perder 2 décadas de avances sociales y de avances en derechos que nos ha costado tanto conseguir. Gracias, Ana María. Bueno, muchísimas gracias. Y tengo una pregunta para Hugo Ñopo. Uno de los grandes retos de la pandemia ha sido la carga desproporcionada de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que ha recaído sobre las mujeres. Su trabajo apunta a incluir a los hombres en el proceso de transformación cultural para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo no remunerado. Los países están haciendo algunas campañas para fomentar esa división más equitativa dentro del hogar. ¿Esas campañas sí tienen algún tipo de impacto? ¿Cómo incluir a los hombres en ese proceso? Eso es clave, Ana María, es central y fundamental. Como ya veníamos discutiendo aquí, es un punto de partida importante es la invisibilidad estadística de estos problemas. Entonces hay que comenzar visibilizándolos. Punto número 1, visibilizarlos para, punto número 2, tomar conciencia. Tomar conciencia para luego tomar acción. Entonces, esa secuencia, esa cadena de visibilizarlos para tomar conciencia, para tomar acción, tiene que estar presente dentro de esta problemática, de estas acciones que necesitamos para construir esa mayor equidad dentro de casa, donde quiero insistir en la noción esta de tenemos que pensarnos como equipos, un equipo dentro de cada casa que busca ese balance para la mejora de todo el equipo. Porque, nuevamente, como decía Rebeca, esto no es un asunto de mujeres. La equidad de género no tiene por qué ser un asunto de mujeres. Lo que tiene que hacer es un asunto que nos lleve a todos hacia una mejora común, colectiva. Y ya lo hemos visto, miren, en los últimos 20 años, donde en Perú, mi país nuevamente, conseguimos reducir la pobreza de manera enorme, de una tasa cercana al 50% a una tasa cercana al 20%, uno de los impulsores más grandes de esta reducción en la pobreza es precisamente la inserción laboral femenina.
Entonces, estas equidades nos hacen bien y nos hacen bien a todos. La tarea va por ahí, entonces, en visibilizar, para generar conciencia, para que eso nos lleve a acciones de todos. Y también quiero subrayar esto último que nos ha dicho Rebeca respecto de la gran oportunidad que tenemos. Es un momento muy oportuno de poner estos temas sobre la mesa, porque si no los ponemos, también corremos el riesgo de no solamente volver al business as usual, como se dice en inglés, a seguir las cosas como de costumbre, sino seguir las cosas como de costumbre, retrocediendo unos 10 o 15 años de progreso que ya habíamos ganado. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad para darle vuelta a esta tortilla y entonces generar mucho más equidad en estos momentos de pandemia y de pospandemia. Confieso una cosa, cuando comenzó la pandemia, hace ya casi 12 meses, y se nos dijo a todos, bueno, recluyámonos en nuestras casas, vamos a estar todos en casas, lo primero que se me vino fue una imagen optimista de pensar, uy, mira, si ahora todos vamos a estar en casa, se nos va a hacer más visible esto del trabajo doméstico y todos vamos a generar esa conciencia adicional para un mejor reparto de las tareas. Resulta que las estadísticas primeras ya nos vienen diciendo que el reparto inequitativo de tareas según género dentro de los hogares no cambió en tiempos de pandemia. Ya venía desigual, siguió siendo desigual, porque claro, lo más sencillo, obvio, natural es seguir con el business as usual. Entonces es ahí donde tienen que entrar intervenciones claras y específicas a los hogares para que los hombres particularmente tomemos conciencia y podamos decir, esto es inequitativo. Y siendo inequitativo, no solo le hace daño a esta persona a la que amo, que era mi punto previo, sino que además nos hace daño a todos. Tomar conciencia de ello, de ese conjunto de momentos nos debería llevar a esas buenas prácticas. Quiero cerrar con un punto final respecto de lo que se viene. Porque respecto de lo que se viene también hay unos pendientes bien importantes. Esta pandemia está teniendo unos impactos de mortalidad diferenciados según género también, pero en este caso en favor de las mujeres. Las mujeres son menos mortales que los hombres frente al virus. ¿Pero qué está implicando esto? Que en la sobrevivencia vamos a tener una tasa muchísimo más alta de más hogares monoparentales de jefatura femenina. Y no solamente vamos a tener más hogares monoparentales de jefatura femenina, sino que muchos de esos hogares van a sobrevivir a la pandemia, pero llevando en la mochila una deuda muy importante, porque todas estas personas que están pasando por las unidades de cuidados intensivos, que están teniendo que pasar por todos estos problemas de salud, están dejando deudas. En promedio, una persona que pasa por una unidad de cuidados intensivos pasa 2 o 3 semanas ahí. Eso cuesta, en un país como el mío, nuevamente, alrededor de $10,000 en promedio. $10,000 es 30 salarios mínimos. Si uno a estos 30 salarios mínimos le suma los intereses que una entidad financiera puede cobrar, el pago de esta deuda puede tomar entre 5 y 6 años por cada deudo. Esas son deudas con las que van a tener que seguir adelante las familias que sobrevivan, que van a tener esta predominancia de monoparentalidad femenina. Entonces, ahí también hay otra voz de alerta que hay que prestarle atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Ahora voy a hacer una pregunta general para los tres, para las y los tres. ¿Cuál es su mayor preocupación sobre las desigualdades de género que estamos viendo recrudecerse con la pandemia? ¿Cuál sería su recomendación para que los países puedan superar esa preocupación? ¿Existe alguna experiencia fuera de la región que pudiéramos replicar? Empecemos con Paola. Muchas gracias, Ana. Bueno, de vuelta, me parece que es repetir que la mayor preocupación es la falta de foco en estas medidas que tienen que ver con la seguridad económica y los trabajos de cuidado no remunerados, que son las que más impactan, además de la violencia, en la vida de las mujeres. Las preocupaciones más específicas tienen que ver con la enorme diversidad que existe en la región,
con los países que tienen 0 medidas adoptadas o una medida muy pobre adoptadas en este plano. Me parece que la mirada desde Argentina, desde Costa Rica, algunos de los países que más han intervenido, sesga un poco que esa sensibilidad creciente es prácticamente nula en muchos lugares. Es decir, que todavía la deuda con estas agendas es enorme en la mayoría del territorio de nuestros países, porque como sabemos, incluso ahí donde se hicieron algunas intervenciones son escasas en países extensos y federales como Argentina, México y Brasil. También existe muchísima heterogeneidad subnacional en cómo se distribuyen esas intervenciones. Se mencionó en el chat y también al pasar la cuestión de la diversidad sexogenérica. El tracker tiene una deuda con hacer un esfuerzo mayor en visibilizar algunas de las intervenciones que se han hecho en ese plano. En el caso de Argentina, por ejemplo, sabemos que se está tratando de avanzar en ese plano, pero las deudas con esos grupos en particular afectados por la desigualdad de género son también muy violentas y tienen una historia, digamos, de rezago muy importante. Ahí hay una preocupación también específica. Después, en los debates sobre el teletrabajo, nos debemos una conversación seria, es un desafío nuevo que nos plantea lo desconocido, porque estamos experimentando muchísimo en ese plano, con lo cual ahí hay una deuda importante y creo yo algo interesante que ver en lo que se está haciendo en otras comunidades. No quiero singularizar alguna porque no tengo datos suficientes para hablar de éxito, pero me parece que en otros lugares del mundo, en otras regiones, se está experimentando con la regulación del teletrabajo, con la conversación sobre el teletrabajo. Me parece que esa es una deuda en particular. Y finalmente, Rebeca, Hugo, también hicieron mucho hincapié en la importancia de la presencia de las mujeres en el liderazgo. Nosotros también cerramos el documento con una llamada a incorporar a las mujeres en la toma de decisiones sobre los temas de seguridad económica. Esa también es una deuda. En la región hemos experimentado mucho con las cuotas, que han tenido un impacto importante en la incorporación de las mujeres en ciertos espacios, sobre todo los poderes legislativos, pero la deuda real y sustantiva es con el acceso al poder, al liderazgo, a la conducción de los destinos de nuestras comunidades y por tanto entonces a la definición del lugar que ocupan estas políticas y los recursos para estas políticas en las agendas. Me parece que ahí también tenemos otros lugares del mundo a los que ver, pero en todas partes del planeta tenemos todavía una deuda enorme con nuestra integración real y sustantiva a la toma de decisiones sobre el futuro de nuestras comunidades. Gracias. Rebeca, por favor. Es difícil de contestar esa pregunta, pero creo que nosotros hemos dicho ya algunas de las cosas, ¿no? Estar donde se toman las decisiones, estar en la mesa, compartir el poder es parte de la respuesta. Eso es lo primero. Segundo, como se ha dicho, la visibilidad. La visibilidad de los impactos diferenciados y de los datos estadísticos desagregados. Fundamentales, ¿para qué? Para presionar las medidas correctas en tiempo real, porque no hay tiempo que perder. Aquí mi problema es que si vamos a tener los análisis dentro de 5 años, ya valió, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? O sea, necesitamos esto en tiempo real, porque cada mes que perdamos es un año de pérdida de la recuperación que debemos hacer rápidamente. Mi cuarto punto, hay un punto general en todo, el tema del sistema de cuidados. Y el problema del sistema de cuidados no es solo la división de la corresponsabilidad al interior del hogar, sino con la sociedad. Porque sin la corresponsabilidad de la sociedad no se puede resolver. Por lo tanto, todo el tema del sistema de cuidados es una prioridad, yo creo que transversal en todos los países. Cuarto punto para mí, el tema del financiamiento. Y este no es un tema nada más interno, sino también internacional. Nuestros países no tienen los recursos para salir de esta crisis solos. Hay que hacer un llamado internacional para el financiamiento de nuestra recuperación y de los dineros que necesitamos para tener el espacio fiscal para hacer lo que hay que hacer. Y hacer lo que hay que hacer tiene que ser con perspectiva de género también en términos del financiamiento internacional. Y mi último punto y tweet es, también hay optimismo. Esto que ha dicho Paola, que ha dicho Hugo también. Hemos cambiado muchas cosas en la sociedad. Lo primero que tenemos que saber es que han habido avances en el pasado
porque hemos cambiado la realidad, porque la cultura se puede cambiar, porque los obstáculos se pueden vencer. Tenemos que saber que la realidad se puede transformar para transformarla, porque si no, es un llamado a la desmovilización. Y lo que nosotros queremos es un llamado a la acción, un llamado a la movilización. Esta es una oportunidad. Es una oportunidad, como hemos dicho tantas veces, no para volver a la normalidad anterior, que era la normalidad de la desigualdad, sino para construir una nueva normalidad que sea mejor. Y yo creo que ahí hay un llamado a la movilización, a la acción colectiva, a la voz, que yo creo que es muy importante, porque como dije antes, no hay tiempo que perder y necesitamos a las mujeres en esta recuperación. Una recuperación desigual, con más inequidad de género, con más desigualdad y pobreza, no merece llamarse recuperación. Y yo creo que este mensaje tenemos que llevarlo a todos los niveles. Gracias. Muchas gracias. Hugo, por favor. Hugo, no te oímos. Ya, ahora sí, discúlpenme. Decía que después de estas dos grandes intervenciones con los listados de los pendientes, queda ya muy poco para decir. Y entonces me preguntaba, ¿qué puedo decir? Queda ya muy poco para decir del presente. Ya el listado de necesidades, de temas en los que hay que pensar en el presente está aquí. Entonces lo que sigue es pensar en el futuro también. Pensar en las futuras generaciones, en las futuras mujeres. Y entonces aquí hay que preguntarnos, oye, ¿hace cuánto tiempo nuestras estudiantes no están teniendo clases en sus colegios? Ese es un pendiente muy, muy grande también. Y si es que ya veníamos identificando que hay una carencia de mujeres en las profesiones STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ahora hay que preguntarnos ello un poquito más todavía, porque si las y los estudiantes no están en sus colegios, uno de los saberes, uno de los conjuntos de habilidades que más se deterioran cuando uno no está en el colegio es el de las habilidades matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas generaciones que han perdido hasta el momento 12 meses, pero van a perder algunos más de contacto, interacción con el desarrollo de las habilidades matemáticas de cara a lo que estas personas elijan dentro de 5, 6, 10 años de carreras? Entonces, ahí hay un pendiente también de mediano o largo plazo al que hay que prestar atención. Existe un fenómeno en educación que se llama el efecto de verano. Ustedes recordarán, cada vez que volvían a clases después del verano, les costaba insertarse al colegio, les costaba concentrarse, hasta algo tan simple como tomar el lapicero y comenzar a escribir se les hacía difícil. Esto es porque cuando tenemos unas vacaciones, nuestras habilidades para el aprendizaje se deterioran de alguna manera. Esto nos pasaba después de un verano. Ahora imaginen lo que está pasando después de un año o después de más meses que son los que vamos a tener ahora. Estos efectos de Creo que se congeló Hugo. se congeló Hugo, Hugo. ya estás de vuelta. Es que te fuiste por un momento. Me fui en el cierre cuando hablaba de las habilidades STEM para el mediano y largo plazo, seguramente, ¿no? Pero ahí hay un pendiente muy grande. Ahí, Hugo, ¿quieres terminar la idea? Otra vez creo que se congeló. Ana, adelante. Bueno, entonces, lastimosamente no pudimos oír a Hugo terminar su idea, pero vamos a seguir y vamos a... Hugo, ¿quieres terminar tu idea? Mi idea de cierre era nada más esta necesidad de prestar atención al mediano y largo plazo del desarrollo de habilidades matemáticas y científicas de todos los estudiantes en general, pero de nuestras estudiantes en particular. Ahí hay un pendiente. Muchísimas gracias. Entonces ahora
Vamos a cerrar con las palabras de los directores regionales para el PNUD y ONU Mujeres. Empezamos con la directora María Noel. Ana María, recibí un mensaje de María Noel, parece que tenía que estar en otro evento, pero no sé si nos pueden confirmar si está. Me pidió disculpar en el cierre. Entonces, seguimos con tus palabras. Sí, bueno, quiero agradecer en ausencia a María Noel, que efectivamente me escribió que tiene que estar. Es un día muy ocupado para ella, lo entendemos perfectamente, y por ello doble agradecimiento por haber estado con nosotros. Voy a cerrar con un agradecimiento, antes solamente decir algunos de los temas que creo que quedan, hay muchísimos, pero algunos temas a los que esperamos que estos trabajos y las bases de datos y nuevas bases de datos y nuevos análisis ayuden o contribuyan a este debate. Lo primero es esta idea de que no tengamos la noción, como muy bien lo dijo Rebeca, de pensar en políticas de recuperación y de respuesta a la pandemia y dentro de ese tema poner un bullet que diga las mujeres, sino realmente es tener políticas de recuperación y de respuesta con enfoque de género, como lo pensamos en políticas de desarrollo, como lo pensamos en política laboral, como lo pensamos en política fiscal y en muchos otros ámbitos. Y ahí hay un elemento que también queda muy importante, que de alguna manera lo menciona Hugo en su última intervención también, que es que los choques transitorios no tengan efectos permanentes, o en la medida de lo posible mitigar los posibles efectos permanentes de un choque aparentemente en un sentido estricto transitorio, pero que puede tener implicaciones de dinámica muy difíciles de corregir, y por eso lo más pronto que se actúe sobre estas dinámicas, más rápido se va a frenar el potencial efecto de largo plazo. Y algunos elementos que se mencionan que son muy importantes, que es no pensar en el hogar, sino es en pensar en que hay muchos perfiles de hogares. Y eso hace muy difícil la respuesta, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta el efecto diferenciado de ciertas políticas y qué tipo de intervenciones se requieren en muchos casos para complementar el efecto dependiendo de los perfiles de hogares. No es un hogar. Segundo, también la heterogeneidad entre las mujeres, dependiendo de muchas condiciones que pasan, incluso por su inserción en los mercados, por su localización geográfica, por muchos otros elementos. Y esto requiere entonces pensar en el ámbito del hogar y los hogares con toda su heterogeneidad, de las comunidades, del mercado y de la sociedad en su conjunto. Y tenemos que tener estos muy, muy claramente. Yo creo que uno de los mensajes creo que queda claro es, para lograr toda esta visión integral, es necesario que quienes estén tomando las decisiones sean las mujeres. Yo creo que eso es fundamental. Y yo quisiera hacer solo un punto ahí adicional, que es no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Y la importancia que tiene que también transmitir esta lógica al sector privado y que las mujeres también estén tomando decisiones en el sector privado, de manera que sea realmente un esfuerzo a nivel de toda la sociedad. Con esto yo creo que cerramos. De verdad que ha sido un privilegio tener a Rebeca Greenspan. Muchísimas gracias a los autores, por supuesto a Paola y por toda la colaboración que ha tenido con nosotros. Hugo, siempre eres un gran economista muy comprometido con esto, pero además un gran amigo del PNUD. Gracias por eso. Al equipo de Rebeca, Ana María Trivín, que además también es una líder en el pensamiento de economía con enfoque de género, a Marcela, a todos los colegas y las colegas de ONU Mujeres y a todos los participantes. Entiendo que hemos tenido conectado en un momento hasta cerca de 800 personas en este evento, que realmente eso muestra la importancia de lo que estamos aquí discutiendo. Bueno, regreso contigo, Ana María, para cerrar, pero muchísimas gracias y esperamos pronto tener un evento más sobre estos temas. Ana María. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto contar con todos ustedes. Agradecemos a los participantes y a los panelistas. Para nosotros es un tema crucial y con este documento estamos convencidos que añadimos a la conmemoración de este día. Los invitamos a consultarlos online. Hasta luego.